Bienvenidos a este tiempo para seguir aprendiendo de la palabra del Señor en un tema que es tan crucial e importante en la vida del cristiano como lo es la humildad. Hoy vamos a hablar precisamente de humildad y quiero partir de Mateo capítulo 11, versículo 29, el cual dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mira esta expresión de Jesús. Vayan conmigo, vayan a la par de mí en lo que me corresponde hacer en esta tierra, por decirlo con mis palabras, y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Dice, véanme cómo actúo yo. Lo primero, mansedumbre. Recordemos que como parte de la mansedumbre es no devolver mal por mal, amar al prójimo, amar a los enemigos. Pero él, aparte de eso, dice, y humilde de corazón. Y entonces dice, hallarán descanso para sus almas. Entonces, si hablamos de humildad, quiero partir también de la definición de humildad. Dice, el término humildad deriva del latín humilitas. Tiene varias acepciones como virtud que consiste en el conocimiento de las propias debilidades. Mira qué interesante. Hablando de la definición de humildad. Dice virtud que consiste en el conocimiento de las propias debilidades y como sumisión se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos y errores. Mira, definiendo humildad. Me parece interesante el aspecto que dice que es una virtud. Yo le llamaría en su momento como cristianos, es un don que el cristiano debe de tener. No como una opción, sino como una necesidad. Mira esto. Entonces, se aplica a la persona que tiene la capacidad, dice, de restar importancia a sus logros y virtudes y de conocer sus defectos y errores. Muchas de las veces nos damos a la tarea de hacer énfasis en nuestras capacidades, en los talentos, en los dones. No es malo, pero ciertamente para el propósito que se quiera. Sí, hablar de esto. Y dice también reconocer defectos y errores. Mira esto, no hay nadie perfecto. Sí, ciertamente tenemos habilidades, Dios nos ha dotado de dones, pero también tenemos debilidades. Mientras sigamos en este cuerpo terrenal, viviendo en la tierra, pues vamos a tener en su momento errores, ¿sí? Y también debilidades. Esto es importante tomarlo en cuenta. Me pareció también interesante esta expresión de Miguel de Cervantes, un escritor, y mira lo que dice acerca de la humildad. Dice, la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes. Mira lo que escribe Miguel de Cervantes. La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes y que sin ella no hay alguna que lo sea. Según Miguel de Cervantes dice, si aquel que tiene humildad puede tener cualquier otra virtud o más virtudes, por decirlo de esta manera, pero aquel que no es humilde, ninguna de las virtudes que diga tener realmente las tiene. Diciéndolo con mis palabras, mira qué interesante. También hablando de humildad, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Mira qué interesante. Ahora bien, ¿cuál es el valor de la humildad? Hoy estamos nuevamente hablando de humildad y el valor de la humildad. Dice, el valor de la humildad es lo opuesto a la soberbia. Interesante. La humildad es opuesta a la soberbia, es decir, consiste en aceptarnos como somos, con nuestras virtudes y defectos, sin alardear de las posesiones materiales o de gran conocimiento intelectual. Mira qué interesante. Lo primero, aceptarnos como somos. ¿Realmente nos conocemos? ¿Realmente sabemos? ¿Sí? Acerca, por ejemplo, de nuestras virtudes y defectos. Sí tenemos virtudes, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos ciertamente algunas situaciones llamadas defectos que tenemos en su momento que ubicar, trabajar en ellas para irnos perfeccionando en el Señor. Entonces, defectos. Y sin alardear de las posesiones materiales. Sabemos, hay un dicho muy conocido, dice, dime cuánto tienes, entonces sabré cuánto vales. ¿Sí? Mira esto, se le da
Se alardea, dice, sin alardear de las posesiones materiales, de lo mucho que se tiene económicamente, materialmente. Dice, el humilde no alardea de lo que tiene, sobre todo de las posesiones materiales. Dice, o de gran conocimiento intelectual. Realmente he aprendido, según mi manera de percibir las cosas, que ciertamente los centros de estudio nos dan conocimiento, pero la sabiduría viene solamente de Dios. Lo dice su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice otra versión, ¿quieres ser sabio? Comienza por obedecer al Señor. Mira, qué interesante. Entonces, volviendo a este punto, dice, el valor de la humildad es un opuesto a la soberbia, es decir, consiste en aceptarnos como somos, con nuestras virtudes y defectos, sin alardear de las posesiones materiales o de gran conocimiento intelectual. Algunas de las características de la humildad, dice, comprender la igualdad y dignidad de todos los sujetos. Mira, los cristianos sabemos que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, para nosotros, delante de Dios, todos somos iguales. Mira qué interesante. Otra característica de humildad, valorar el trabajo y el esfuerzo de otros. Mira qué interesante es esto. El reconocer que todos, al igual, tienen capacidades, tienen talentos, tienen dones, pero también tienen defectos. Pero en su momento valorar el trabajo y el esfuerzo de otros. Reconocer las virtudes y limitaciones propias. Esto es interesante. Reconocer las virtudes y las limitaciones propias. Expresarse con amabilidad y atención en el trato hacia los demás. Como tratamos a los demás, así somos tratados. Dice la palabra que hagamos con los otros lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Mira, entonces, amabilidad, hablando de humildad, expresarse con amabilidad y atención en el trato hacia los demás. Recuerdo en algunas de las veces cuando alguien o algunos me veían por sobre los hombros, ¿verdad? Alguien me dice en su momento, hace mucho tiempo, este ni pastor parece. Interesante, ¿verdad? Su percepción. Yo pensaba en mi corazón, bueno, el llamado vino de Dios, gracias, no vino de la persona alguna, por supuesto, no entra en conflicto. Pero me llama la atención porque dice que la humildad es expresarse con amabilidad y atención en el trato hacia los demás. Actuar con modestia, sencillez y mesura. Mira qué interesante, modestia, sencillez. Una de las que he considerado en su momento como mi evaluación con respecto a la sencillez es el trato con los pequeños, con los niños, bebés inclusive. Es impactante porque siempre he concebido que los niños tienen ese instinto. A ellos no se les puede engañar, ¿sí? Y que un niño se te acerque, te sonría, te salude sin conocerte o te dé un abrazo sin conocerte. Es impactante porque esto da muestra de que realmente Dios está trabajando con nosotros con respecto a la humildad y la sencillez. Mira qué interesante. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra del Señor con respecto a la humildad? Romanos capítulo 12, versículo 16. Mira este consejo. Vivamos como si fuéramos uno solo. Mira, esto es interesante. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Romanos 12, 16. Entonces, no ser altivos, juntándonos con los humildes. Mira qué interesante. Y no debemos creernos más sabios que los demás, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 14 en adelante. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, ni asociándose con, dice, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Mira, este mismo pasaje, Romanos 12, del 14 al 18, en la Nueva Traducción Viviente, en esta versión bien particular, nos dice: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Interesante, ¿no? Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo.
Nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Mira qué maravillosa palabra del Señor. Pero seguimos. Según la doctrina cristiana, mira esto. La humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Mira esto. El humilde sabe que Dios lo es todo y que sin Él nada podemos hacer. Mira qué interesante. Entonces, y aparte de eso, que Él nos ha concedido todo lo que tenemos. La vida, para comenzar, un hogar, una familia, la experiencia de poder compartir con los demás. Entonces, el hecho de saber que la humildad, de acuerdo a la doctrina cristiana, como se menciona, es precisamente una actitud de respeto ante Dios. Recordemos el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y sabes, la humildad, siempre lo he considerado, es una de las mayores bendiciones para poder sujetarse y aún para poder humillarse delante de Dios. Ahora bien, el mayor ejemplo de humildad, ¿en quién podemos observarlo? Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Mira lo que nos dice. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hablando de Jesús, el Hijo de Dios, dice la palabra del Señor que no se aferró, ¿sí? Que no fue importante para él estar en la posición de Dios, que en su momento se humilló, como dice esta palabra, y se despojó tomando forma de siervo. Mira, dejó de ser, por decirlo de esta manera, Dios. Nunca dejó de ser hijo de Dios ni representar a Dios, pero ciertamente se hizo hombre. Siempre me he imaginado ese momento, cuando el Señor dice en los cielos, no voy a estar peleando por siempre con la humanidad, voy a reconciliarme, pero necesito a alguien que vaya, ¿sí? Y sea, mira esto, el medio por el cual yo reconcilie a la humanidad. Y yo veo a Jesús y le dice, Señor, yo voy. En mi imaginación yo digo, el Señor le dice, ¿estás consciente de que vas a ser un ser humano con defectos, con temores, con angustias? Aparte de eso, que tu misión es ser el pago por el pecado de ellos. Te van a castigar, se van a burlar, te van a escupir. Y Él dice, yo voy. Mira esto, qué impactante. Y solamente alguien que realmente conoce la humildad puede bajar a ese nivel, a ponerse en el zapato de los demás. No es fácil, no es sencillo, por cierto, pero necesitamos hacerlo. Y mira lo que dice la palabra entonces. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Sabes, me impacta siempre, porque el Padre, siendo Dios todopoderoso, jamás nos va a obligar a tomar una decisión, aun cuando sea a nuestro favor. Mira, y ese mismo, como dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mira entonces, el mayor ejemplo de humildad. Leíamos al principio Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, no en apariencia. Véanme, dice Jesús, le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, no en apariencia, no solamente para conseguir un objetivo a beneficio de él, sino ciertamente la humildad. Y él lo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y mira Juan 13:8. Recordemos ese momento cuando Jesús, el Hijo de Dios, el pastor, va y lava los pies de los discípulos. Yo me imagino ese momento tan maravilloso. Están los discípulos todos sentados. Recordemos que en ese entonces se usaban sandalias. La tierra por lo regular está llena de polvo, lodo en su momento.
Sin embargo, él lo sienta y él va y toma un recipiente con agua y una toalla y les dice, voy a lavarle los pies. Esta es una actitud de humildad. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Has tomado ese privilegio en su momento de humillarte, por decirlo de esta manera, a ese punto de lavarle los pies a alguien, a tus padres para comenzar? Entonces, Juan 13:8, en este pasaje que comentaba, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. No sé cuál era el pensamiento de Pedro, pero quiero imaginar que en su momento le daba pena que el pastor, el maestro, le lavara los pies a él. Y le dice, Pedro le dijo, no me lavarás jamás, dice, los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no permites, le dice Jesús, mostrarte lo que es la humildad, ¿cuándo vas a aprender a ser humilde? ¿Cuántas veces necesitamos realmente ser tocados por el Padre a través de Jesús? Para recordarnos siempre que sin Él no podemos hacer nada. Y Jesús mismo lo decía, separados de mí nada pueden hacer. Ahora veamos el lado opuesto. Hablamos que el lado opuesto de la humildad es la soberbia y la arrogancia. ¿De qué nos habla esto? Mira un pasaje interesante, Isaías 14:11. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra para trastornar los reinos? Y que puso el mundo como un desierto, que asoló ciudades, que sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Mira qué interesante. Entonces, lo opuesto, volvemos. A la humildad es la soberbia y la arrogancia. Y el mayor ejemplo de la soberbia y de la arrogancia es el diablo. En su momento se creyó y se levantó y dice, voy a ser igual que Dios, voy a hacer lo que Él hace. Y por supuesto pagó las consecuencias. Entonces, aquel que no es humilde, ¿qué es? Mira, es interesante. Y por eso dijo Jesús en esta parte, mira, Juan 8:44 le dice su padre, o el padre de ustedes es el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué les decía esto? Porque veía las actitudes, la soberbia, el orgullo. Mira esto, y decía precisamente de ellos, atan cargas tan pesadas sobre aquellos, sobre los que están bajo su cobertura, que ustedes ni con un dedo pueden mover, ¿verdad? Y eso es soberbia. ¿Y a quién pertenece la soberbia? Otra vez, al enemigo, el diablo. Es el padre no solo de la mentira, de la soberbia, del orgullo. Entonces, si no somos humildes, tenemos problemas serios. Ahora bien, Juan 8:44 nos dice, que leí, Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían, dice, adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Volvemos entonces al punto de la humildad. El cristiano tiene el llamado y mandato de Jesús cuando dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Ahora bien, encontraba ciertamente 29 pasajes. Mira, queremos que nos dé tiempo compartirlos.
29 versículos en la palabra del Señor que nos habla de humildad. ¿Puedes tomar nota? Hablando de humildad, Salmo 10, 17. Tú, Señor, escuchas la plegaria de los pobres, tú les das ánimo y les prestas atención. Mira esto, qué interesante. Salmo 25, 9. El Señor muestra su camino a los humildes y los encamina a la justicia. Interesante. Salmo 34, 2. Alabaré al Señor con toda el alma, escuchen gente humilde y alégrense también. Mira qué interesante saber que el Señor, la misma palabra nos dice, que exalta a los humildes. ¿Sí? Entonces, hablando de lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la humildad, Salmo 37, 11, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Salmo 138, 6, tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas a atender a los humildes, en cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Recordemos que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Antes de ver nuestras palabras, ve las intenciones de nuestro corazón. Y nada, lo vuelvo a decir, nada hay oculto a los ojos de Dios. Y mira lo que dice esta palabra. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender ¿a quiénes? A los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Recordemos, en su momento, humanamente no podemos observarnos, podemos caer presa de apariencias. Pero recordemos que para Dios, aparte de que todo lo que se siembra se cosecha, Él ve y conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, si queremos estar cerca de Él, ¿qué dice? Tenemos que practicar la humildad y vivir en humildad. Mira, seguimos. Proverbios 11:2. Con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Mira, ¿qué entonces necesitamos para ser sabios? Ser humildes, porque recordemos, al principio lo leíamos. Dice, el Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en justicia. Entonces, para realmente aprender de la sabiduría, en cuanto a la humildad, necesitamos estar apegados a la palabra del Señor. Y mira, seguimos. Proverbios 15:33. El temor del Señor corrige y da sabiduría, antes que honra humildad. ¿Qué nos dice? Mira esto. Proverbios 16:19. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. Aleluya. Proverbios 18:12. El orgullo humano es presagio del fracaso. La humildad es el preludio, de la gloria. Proverbios 22:4. El Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida. Y mira, subraya, si son humildes. Entonces, las consecuencias también, o los beneficios, por decirlo de esta manera, de la humildad, son las riquezas, la honra y la vida. Qué maravilloso. Proverbios 29:23. La soberbia humilla al hombre, al humilde de espíritu lo sostiene la honra. Isaías 57:15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Mira qué maravillosa palabra. Isaías 66:2, recordemos, estamos hablando hoy de humildad. Yo hice todo esto con mis propias manos. Mira lo que dice. Y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. La gloria sea al Padre. Mira, seguimos. Sofonías 2:3. Ustedes, los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo. ¿A quiénes? Maravilloso. Ustedes, los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo. Busquen al Señor y su justicia, practiquen la mansedumbre, tal vez el Señor los proteja en el día de su enojo. Mateo 5:3.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira qué maravilloso. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Volvemos al punto de esta expresión de Jesús. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces, una de las características del cristiano es humildad. Mira qué maravilloso, porque cristiano es ser como Cristo. Y Cristo nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Seguimos, Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 1:52. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. Lucas 14:11. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Seguimos, Lucas 22:26. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. ¿Sabes? El servicio es parte de la humildad. Es una de las muestras que realmente se ha reconocido la soberanía y potestad de Dios, y que todo lo que se hace para Dios. Y mira qué interesante. Romanos 12:16. Vivamos como si fuéramos uno solo. Mira este mandato. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, la humildad y la mansedumbre nos permite mantener esa relación fraternal. Mira esto. Seguimos. Filipenses 2:3. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Qué maravillosa palabra. Mira esto. Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Santiago 1:21. Así que despójese de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Santiago 4:6. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:10. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Modelen humildad. Por tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Mira esto. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el llamado de Dios todo el tiempo y la enseñanza y exhortación de Jesús es a mantener y conocer la humildad y la mansedumbre como parte fundamental del Hijo de Dios, para que entonces realmente encontremos el propósito de Dios. Mira, esto es bien interesante. Quiero terminar fortaleciendo esta palabra que recibimos hoy acerca de la humildad y cerrándola o sellándola con esta palabra. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El deseo realmente de Dios es que nos encuentre haciendo su voluntad, viviendo en humildad, en mansedumbre y cumpliendo con la gran comisión que nos ha sido enseñada y que nos ha sido legada. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra,
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón. También dice la palabra en Deuteronomio 28, que todo aquel que oye atentamente la voz de Jehová, la guarda y la pone por obra, todas las bendiciones le seguirán. El llamado hoy es a la humildad, a ser mansos y humildes de corazón, porque entonces tendremos descanso para nuestras emociones y pensamientos. Recordemos una vez más que lo contrario a la humildad es la soberbia y el orgullo. Y recordemos que él es el modelo de esas características, es el diablo. Entonces, o estamos con Dios, o estamos con el diablo. O vivimos en humildad como cristianos, o actuamos en soberbia, porque recordemos que el mismo Jesús lo decía, su padre es el diablo, porque el deseo de él quiere nacer. Entonces, volvamos a ese punto inicial. Lo que Jesús nos llamaba a obedecer. Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos realmente apegarnos a la palabra de Dios, apegarnos al modelo de Jesús como manso y humilde de corazón. Y entonces realmente viviremos haciendo la voluntad del Señor y siendo agradecidos. Y recordemos Salmo 25:9, el Señor muestra su camino a los humildes. Queremos conocer más de Dios. Queremos buscarle, queremos aprender cada día a vivir como verdaderos hijos de Dios. Entonces, practiquemos la humildad. Seamos humildes, seamos mansos y humildes, y entonces Él nos encaminará. ¿Sí? Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque hoy tomamos este mandato de ser mansos y humildes de corazón. Perdónanos cuando hemos actuado con soberbia, cuando nos hemos levantado practicando esas actitudes del enemigo. Echamos fuera de nosotros todo orgullo, toda soberbia, toda vanagloria, porque reconocemos que sin ti, Señor, nada tenemos y nada podemos hacer, que tú eres todopoderoso, que tú nos creaste a tu imagen y semejanza, que somos tuyos, Señor, y que cada día nuestro anhelo es ser de bendición, ser luz y sal en todo lugar. Y para esto necesitamos cada día, Señor, vivir en humildad. Ayúdanos cada día para que dependamos de ti, Señor. Para que cuando tengamos esa oportunidad o cualquier oportunidad de compartir tu palabra, sobre todo, Señor, con nuestro modelo como cristianos, pueda ser evidenciada en nosotros la humildad como una acción más que como una expresión. Hoy te pedimos, Padre, que nos permita siempre vivir en humildad, porque entonces cada día vamos a escucharte, vamos a poder acercarnos delante de ti, porque sabemos que la humildad, Señor bendito, es reconocer quiénes somos y cómo somos. Nos permite, Señor, humillarnos delante de ti y entonces recibir ese amor y esa dirección que tanto necesitamos en todo tiempo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias una vez más por recibir esta palabra, por estar dispuesto a recibirla y a practicarla. Comparto este material siempre al terminar. Te pido que también lo compartas, pero también hoy voy a compartir estos 29 versículos para que los tengas a la mano, que los imprimas y que puedas tenerlos en un lugar donde puedas leerlos. Y Dios te fortalezca cada día en el cumplimiento de su palabra. Domingo 10:30, si Dios nos lo permite, para seguir honrando y glorificando su nombre. Bendiciones.